Muy bien, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, el sermón que lleva como título Adoptados por Dios. Y vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos. El pasaje para este domingo, Día del Señor, es Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a leer esta porción bíblica, después oramos y entramos de lleno al sermón. Bueno, dice entonces así Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar por la palabra que hemos escuchado, por esta palabra que vamos a desarrollar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es inerrante, Señor. Tu palabra no contiene error. En tu palabra hay sabiduría celestial, hay consejo eterno, Señor. Que podamos meditar, Señor, en esta porción de las Escrituras con atención, Señor. Deseando, Señor, recibir el mensaje, lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Y así atesorarlo para poderlo vivir, Señor. Tú nos hablas, Señor, allí de la salvación, de la identificación con Cristo, Señor. Que podamos, Señor, entender este pasaje, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque eres tú quien dispone los corazones, Señor. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que sea tu iluminación, Señor, para que pueda explicar tu palabra, Señor, conforme al mensaje que tú has dejado, Señor, allí de las Escrituras, Señor. Que no me aparte, Señor, del texto. Yo te lo pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces es tiempo de avanzar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero recordarte una vez más este título que es Adoptados por Dios. Adoptados por Dios. Bueno, entonces vamos avanzando en este capítulo 8 de Romanos, donde el domingo anterior hablamos de hacer morir las obras de la carne, y esto lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo. Y en este sermón, en el día de hoy, vamos a observar las evidencias y los privilegios de ser adoptados hijos de Dios. Vamos a observar entonces esas evidencias y privilegios de ser adoptados hijos de Dios. Antes de entrar de lleno en la porción bíblica, vamos a generar una pequeña introducción. Como decíamos, este pasaje nos habla de las evidencias que tiene el creyente de su filiación con Cristo. Hoy en día, muchas personas dicen ser cristianas. ¿Y por qué lo dicen? Porque han asistido a una congregación, por la influencia de los padres, por la invitación de un amigo, porque les gusta enviar pasajes bíblicos, porque hicieron una oración de fe, porque les duele la tiranía. En fin, son numerosas las razones que se exponen para decir que esa persona es cristiana. Sin embargo, este pasaje que vamos a escudriñar deja en claro cuáles son esas características de una persona que tiene el Espíritu Santo y también cómo lo refleja. Porque recuerda, fácilmente una persona puede decir con su boca que cree en Cristo, pero no lo evidencia con sus acciones,
ahí está el inconveniente. Entonces, vamos a recordar que no todo el que me dice, Señor, Señor, llegará al reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo hay una gran advertencia que nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera evidencia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Una vez más, leemos este versículo que dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera evidencia. Esa primera evidencia nos dice que son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera evidencia de que somos hijos de Dios? Es que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por Él. Bueno, lo que vamos a decir ahora es qué es ser guiados por el Espíritu. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu? Pero antes de manifestar ello, tenemos que decir qué no es, con el fin de que tengamos mayor comprensión y también entendimiento de lo que estamos exponiendo. Entonces, ¿qué no es ser guiados por el Espíritu? No se trata de descontrol, de emociones pasadas de revolución, de una voz ultratumba que te dice qué hacer y no hacer, o cosas parecidas. Eso no es ser guiados por el Espíritu Santo. Una vez más te reitero, no se trata de descontrol, de emociones pasadas de revolución o aparentemente de escuchar una voz ultratumba que te está diciendo qué debes hacer y qué no debes hacer. No se trata de nada de eso, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? En primera medida es santificación. Santificación. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en ese proceso de santificación. Es decir, podemos batallar con el pecado. Recordemos el versículo anterior de Romanos 8:13. Mira lo que dice. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos guiados ¿a qué? A desarrollar una batalla sin cuartel contra el pecado. Estamos en esa guerra espiritual y debemos recordar que no es en nuestra fuerza, es en el poder del Señor. Entonces, somos guiados a esa santificación. Si tenemos el Espíritu Santo, estamos batallando con el pecado, con ese remanente de carne que ha quedado. Bueno, miremos otro pasaje que nos ayuda a ampliar mucho más esto que estamos afirmando. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Debemos decir lo siguiente, una persona cuando no tiene el Espíritu Santo es controlada por los deseos del mundo, es controlada por sus deseos propios. Pero cuando una persona es regenerada por Dios, es decir, tiene un nuevo nacimiento, esa persona ahora es guiada por el Espíritu Santo para combatir esos deseos carnales, ese remanente que ha quedado. Es guiada por el Espíritu Santo para esa lucha, esa guerra espiritual. Así que una marca del creyente es su santificación. Va en ese camino, va en ese proceso de santificación. ¿Qué quiere decir ello? Es que esa persona rechaza el pecado y las cosas del mundo. Y esto lo puede hacer porque ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora lo puede hacer, ¿sí?
rechaza el pecado. Aunque peca, lo rechaza. Quiere alejarse del pecado, le molesta eso. Cuando peca, se siente molesto. Además, confiesa el pecado. Bueno, muy bien. Otro punto en el cual somos guiados, ya vimos el primer punto que es santificación, ¿no es cierto? Y vamos a mirar ahora el segundo punto, es que somos iluminados por medio del Espíritu Santo. Somos iluminados por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ello? En primera instancia, vayamos a Salmos 119, 35. Salmos 119, 35. Entonces dice la palabra de Dios: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí el salmista está pidiendo dirección, está pidiendo guía. ¿A qué? A la palabra de Dios, porque en ella está realmente la palabra de Dios, los tesoros de Dios, está el desarrollo de nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esa iluminación del Espíritu? Significa que podemos entender la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra y la entendemos, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, la palabra de Dios no es lejana. Tenemos que un firme deseo de leerla, leer la palabra. ¿De qué? De escudriñarla, memorizarla. Tenemos ese firme deseo cuando está el Espíritu Santo. ¿Tú te has dado cuenta que generalmente en las iglesias bíblicas se hace una amonestación para que las personas lean la Biblia y muchas personas no la leen? ¿Por qué no la leen? Porque no tienen ese anhelo, no tienen ese deseo. Pero vuelvo y reitero, no solamente se trata de leerla, se trata también de meditar en ella para poder aplicarla. Entonces, cuando tienes el Espíritu Santo, tú comienzas a leer y vas entendiendo. Cuando tienes el Espíritu Santo, tú estás escuchando este sermón y estás también meditando en todo ello y aún verificando si lo que está diciendo el predicador, si lo que está diciendo el expositor de la palabra es cierto o no. Tú tienes entonces discernimiento porque has sido iluminado por el Espíritu Santo. Pero reitero, esto no se da de la noche a la mañana. Tú tienes que leer fervientemente la Biblia todos los días. Y cuando tú te has dado cuenta, ya la has leído varias veces. No solamente una vez, la has leído varias veces. Y así vas creciendo, porque hoy en día lamentablemente somos muy ligeros. Una persona ha leído una porción bíblica y ya cree que puede hablar de la Biblia. Una persona ha leído un libro de la Biblia, son 66 libros, y ya cree que puede exponer la palabra. No, tenemos que ser cuidadosos, pacientes, dejarnos guiar. El Señor también ha puesto maestros. ¿Para qué? Para que nos dejemos guiar. Bueno, así que tenemos que ser como los de Berea. ¿Recuerda cómo eran los de Berea? Escuchaban al apóstol Pablo con toda diligencia y atención, y ellos verificaban si lo que decía el apóstol Pablo era cierto. Bueno, entonces, ahí tenemos dos características de lo que significa ser guiados por el Espíritu. ¿Cuáles son esas dos características? Santificación e iluminación del Espíritu. Santificación e iluminación del Espíritu. Esa es la primera evidencia. La primera evidencia tiene 2 puntos, ¿no? Ahora vamos con la segunda evidencia. Segunda evidencia. Y para la segunda evidencia, pues tenemos que pasar ahora al versículo 15 de nuestro pasaje central, que es Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que en este versículo tenemos 2 evidencias más. La primera evidencia es que somos guiados por el Espíritu. Esa es la primera evidencia, somos guiados por el Espíritu. Ahora vamos a tener la segunda evidencia, y es esta:
es que hemos sido liberados del espíritu de esclavitud, es decir, de ese espíritu del mundo. Hemos sido liberados de ese espíritu de esclavitud. Cuando una persona vive para el mundo, aunque aparentemente se siente libre, ¿no? Esa persona que vive para el mundo se siente libre porque desea hacer lo que su corazón está inclinado a hacer. Es decir, a pecar, pecar y pecar. Eso hace esa persona que está viviendo para el mundo. Y esa persona, como lo decía anteriormente, se siente libre. Por eso cuando le hablan de Dios, dicen, no, porque es que allá me van a limitar, a seguir unas reglas. No, yo sigo a Dios a mi manera, porque yo soy libre. Eso es lo que dicen algunas personas. Pero seguir esa corriente que genera es miedo. Seguir la corriente del mundo genera miedo. Porque ¿qué produce el mundo? El mundo produce miedo. Te voy a enumerar algunos casos para que me puedas comprender de lo que produce el mundo. Produce miedo. Por ejemplo, ¿qué hay en el mundo? Miedo a la muerte. ¿Sí ves? En el mundo hay miedo a la muerte y todo lo que eso conlleva. Porque la persona empieza a analizar, bueno, el día que parta de este mundo, ¿para dónde me voy? ¿Qué pasará con mi alma? ¿Será que quedo bajo tierra? ¿O qué va a pasar? ¿Será que realmente sí existe un infierno? Estoy hablando de las personas que están en el mundo. Entonces ellos tienen miedo a la muerte y a todo lo que esto conlleva. ¿A qué más le tienen miedo? Por ejemplo, a quedarse sin trabajo. Le tienen pánico, temor a quedarse sin trabajo. Le tienen miedo al qué dirán. ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué dirá ese vecino? ¿Qué pensará de mí? ¿Sí? ¿A qué más le tienen miedo? A la incertidumbre del mundo. Por ejemplo, por esta época en la que estamos viviendo, aparentemente hay incertidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y eso genera ¿qué? Miedo. Y por eso el hombre empieza a buscar respuestas, empieza a buscar filósofos, psiquiatras, psicólogos, amigos, pero nunca va a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de personas a toda hora vive con incertidumbre, vive con miedo. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué va a pasar mañana con mi vida? Ahora debemos tenerlo presente lo siguiente. Una persona que está en Cristo ha sido liberada de ese temor. Eso lo dice el pasaje, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque ese espíritu de esclavitud que es miedo, ese espíritu de esclavitud que es zozobra, ese espíritu de esclavitud que es angustia. No se ha recibido ese espíritu para vivir en ese temor, en ese miedo. ¿Sí? Miremos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es lo que nos está diciendo allí el apóstol Juan. Entonces, una persona que tiene el verdadero amor, el amor del Señor, el amor de Cristo, esa persona ha dejado atrás esas angustias que tenía en el mundo. Esas angustias, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Sí? Cuando iniciamos hoy la lectura de la palabra en Salmos 27 decía, aunque padre y madre me abandonen, con todo eso me recoge el Señor. ¿Sí ves? Esa era la confianza del salmista y esa es la confianza que debemos tener nosotros, aunque digan que la economía esté mal, aunque digan que mañana no va a amanecer, mi confianza es el Señor. Esa es mi confianza. Si estamos en Cristo, estamos seguros, porque recuerda lo que decía Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Entonces, por ejemplo, viene la muerte. Bueno, viene la muerte. Ya sabemos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Y entonces viene la muerte, ¿qué va a pasar? Nos vamos a presentar delante de Él. Pero en cambio entonces el mundo, ¿qué? Pánico, terror, miedo. ¿Viene para nosotros la muerte? Pues viene. Y entonces, ¿qué? Nos vamos a presentar delante de Él. Nos quedamos sin trabajo, porque es posible que nos quedemos sin trabajo. Entonces vamos a tener presente que el Señor es el que abre y cierra puertas. Es el Señor el que abre y cierra las puertas. Nos rechazan. Tenemos presente que a Cristo lo rechazaron. La incertidumbre de este mundo. Nosotros por la Biblia sabemos qué es lo que va a pasar con este mundo. ¿Sí? Ya tenemos la palabra profética más segura. Bueno, muy bien, entonces ahí desarrollamos esta segunda evidencia. La segunda evidencia es que hemos sido liberados del espíritu de esclavitud. Hemos sido liberados de ese espíritu de esclavitud. Tercera evidencia que nos trae ese pasaje es que ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Esa es la tercera evidencia que nos trae ese pasaje. Una vez más leemos Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, el apóstol Pablo utiliza esta palabra aquí de adopción, recordando el significado que tenía para ese tiempo en el Imperio Romano. Entonces, en ese tiempo, en el primer siglo, generalmente las adopciones se daban no para niños, generalmente se daban para personas mayores, para adultos. Y esas adopciones eran también para hombres. Generalmente se adoptaban hombres en ese tiempo, quizás muy diferente a lo que se hace hoy en día. ¿Y cuáles eran las características de esa adopción? Pues aquella persona que era adoptada, pues tenía todos los derechos, absolutamente todos los derechos que un hijo normal. Todos los derechos, y aún en algunos casos en particular podía llegar a tener aún más derechos. Por eso el apóstol Pablo está trayendo a colación esa palabra, adopción, generando un contexto de lo que se vivía en la Roma del primer siglo. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que Dios, ha sido Dios el que nos ha adoptado. No es en nuestros méritos, no es en nuestra fuerza, es Dios quien le ha placido en su misericordia y en su gracia adoptarnos. Ahora debemos tener presente que la obra es de Dios. Y esto nos lleva a responder amorosamente. Cuando nos damos cuenta que es Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, quien nos ha adoptado, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra inteligencia, no porque una cosa, no porque la otra, sino por su gracia. ¿Cómo respondemos? Amorosamente, amorosamente. Por eso la palabra Abba, Padre. ¿Qué significa esa palabra Abba, Padre? Pues esa palabra es una palabra en arameo que tiene la connotación de ternura, dependencia, ausencia de temor o ansiedad. Porque tú tienes un Padre que te ha adoptado y en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice la Escritura, el Señor ha vencido. Si ves, entonces esa es la respuesta. La respuesta es amorosa, una respuesta de ternura, de dependencia. Esta palabra la presentaban los niños pequeños para expresar esa ternura al Padre. Y en este caso, a nuestro Padre de gloria, a nuestro Padre celestial. Recordemos lo que nos dice Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, aquí aparece también en la carta a los Efesios la palabra adoptados. Aquí nos damos cuenta una vez más que la obra es de Dios. Él nos escogió. ¿Bajo qué parámetro? Bajo el parámetro del amor. En un plan perfecto. Nos dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, a Dios no se le escapa ningún detalle. Y esto que nos lleva reverencia, temor, porque estamos frente a un Dios todopoderoso, el único Dios, santo y soberano. No se le escapa ningún detalle. Él es inmutable, inmutable. Él no cambia. Entonces, Él nos adoptó. ¿Gracias a quién? A Cristo, a la obra perfecta de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que esto, en algunos momentos, nos pone nuestra mente a volar. Porque uno dice lo siguiente: ¿cómo un Dios justo, cómo un Dios santo, cómo un Dios soberano escoge a unos pecadores para salvación? Por eso te digo que la mente a veces nos vuela, pero ahí encontramos una de sus perfecciones, que es el amor. Entonces, en amor, como lo dice ese pasaje, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora pasemos a la cuarta evidencia. Ya llevamos 3 evidencias. Volvámoslas a recordar. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Por el contrario, tenemos o hemos recibido el espíritu de adopción. Ahí van 3. Vamos con la cuarta evidencia, que la encontramos en el versículo 16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Leamos la palabra de Dios. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la cuarta evidencia? La cuarta evidencia es que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da evidencia a nosotros. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da evidencia. ¿Esto cómo se da? Expliquémoslo. Esto se da por medio de la iluminación y la santificación, que se hace de forma aplicativa al fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque pareciera que es como si te dijera una voz por allá ultratumba y te dijera: oye, tú eres hijo de Dios. No, esto no es así. Una vez más te reitero, es por medio de la iluminación y el camino de la santificación que se vuelve visible, aplicativo. ¿Cómo? Por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Es decir, en la medida que tú comprendes la palabra, porque eres iluminado por el Espíritu Santo, vas en ese proceso de santificación, y esto te lleva a vivir una vida aplicable a la palabra de Dios. ¿Cómo? Por medio del fruto del Espíritu. ¿No es cierto? Por medio de ese fruto del Espíritu. Y recordemos que cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, estamos hablando de amor. Estamos hablando de gozo. Y entonces uno se puede preguntar: ¿cómo estás en el fruto del Espíritu Santo? Si tienes al Espíritu de Dios, ¿cómo estás en el amor? ¿Cómo estás en el gozo? ¿Cómo estás en la paz? En la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe, en la mansedumbre y la templanza. Porque eso es lo aplicativo. Eso es lo aplicativo. Ahí está el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que hay una evidencia de que tú eres hijo de Dios, para que tengas esa convicción. ¿Y cómo? Pues esa convicción es a través de la iluminación y la santificación progresiva. Eso hace que tú puedas tener
visiblemente el fruto del Espíritu. Entonces los demás ven en ti una persona que tiene el fruto del Espíritu, camina bajo el parámetro del amor. Está pasando por dificultades, porque todos pasamos por dificultades, pero aún interiormente esa persona proyecta un gozo que se ve de forma exterior. Sabe que está en paz con Dios. Lo sabe que está en paz con Dios, que ya no es enemigo de Dios. Sabe que es muy importante la paciencia, porque a veces cuando estamos en dificultades, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo tribulación, la paciencia se olvida. Y es cuando más debemos actuar con cautela, porque si no actuamos con cautela, tomaremos decisiones que más adelante nos daremos cuenta que nos cuestan. Porque fueron decisiones a la ligera, rápidas. Entonces uno dice, ¿dónde está la paciencia? Mira a esa persona cómo está de afanada, cómo está de estresada. ¿Sí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que tenemos esa cuarta evidencia, una cuarta evidencia. Sigamos. Una persona que camina con Cristo rechaza el pecado. Aunque peca, desea cada día estar separado del pecado. Es una persona que confiesa su pecado. Es una persona que sus gustos están enfocados en Dios. Rechaza los placeres momentáneos del mundo. Una persona que está en Cristo anhela la venida del Señor, la anhela. Esa segunda venida del Señor, desea estar con sus hermanos, desea compartir con ellos, orar con sus hermanos, discierne la verdad del error, la discierne. Y todo esto que él genera es fortaleza para tener ¿qué? Seguridad de su salvación, seguridad de su salvación, de que está en Cristo, tiene esa seguridad. Porque la palabra nos está dando herramientas para tener esa seguridad de que somos hijos de Dios. Lamentablemente muchas personas, porque andan en la carne, no pueden tener esa seguridad. Y lamentablemente, como lo dijimos en la introducción, muchas personas creen que son cristianas y no lo son. Y aquí están teniendo evidencias de cómo es realmente vivir para Cristo. No te confundas, no te engañes, no cierres tus oídos, porque hoy puede ser día de salvación. Decir que soy cristiano es demasiado fácil hoy en día. ¿Y por qué? ¿Por qué resulta eso demasiado fácil? Pues, básicamente, porque se opta por un discipulado sin estructura bíblica. Porque las emociones son más importantes. Porque se desea quedar bien con las personas para no ofenderles el pecado. ¿Sí? Porque ahora, ¿qué pasa? No se confronta el pecado, porque de pronto alguien se molesta. Y entonces, ¿qué? No confrontemos el pecado porque esa persona se va a molestar y se va a ir. Imagínate lo que ocurre hoy en día. Esa persona que vive en la carne, no se le puede decir nada, no se le puede confrontar el pecado porque se va. Actitud a la ligera, emocional. Como lo hemos dicho en estos sermones, emoción al alto nivel. Porque no permite que realmente el Espíritu de Dios obre en su vida. Por eso hay muchas personas pensando que son cristianas cuando no lo son, no son cristianas. Y hay otras personas que sí lo son, pero están dudando de su salvación. ¿Sí ves? Y qué triste es pensar que soy cristiano y el día que me toque presentarme ante Dios, recibir la condenación. Qué tristeza tan grande. Qué tristeza. Por eso es muy importante no ser ligero en los exámenes que tenemos cuando la palabra es expuesta, no ser ligero. Y más bien clamar a Cristo por salvación. Una persona que vive para el Señor
Pues es una persona que lo demuestra, falla, claro que falla, pero ¿qué pasa con esa persona? Se arrepiente. No estamos hablando de una persona perfecta, no, estamos hablando de una persona que falla. Y como falla, esa persona se arrepiente, muestra humildad, persistencia. En cambio, hoy en día, ¿qué tenemos? Personas supremamente orgullosas que no se arrepienten de su pecado y viven como a ellos se les antoja. Eso es lo que estamos teniendo hoy en día, porque se ha dado un falso evangelio, dado a las emociones, dado a las riquezas, y el día que se confronta al pecado, ¿qué ocurre? Esa persona se molesta porque su ego y su orgullo está muy alto, muy alto. Y esas personas no se arrepienten. Esas personas dicen, no, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque hice una oración de fe. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque envío versículos bíblicos, pero no se analizan. Pueden llevar 20, 30 años y no se analizan. Bueno, entonces ahí tenemos estas evidencias. Hemos desarrollado cuatro evidencias. La primera, una vez más reitero, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y somos guiados a qué? A la iluminación y a la santificación. La segunda evidencia es que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar a toda hora con miedo, miedo por aquí, miedo por allá. No. La tercera es que hemos recibido el espíritu de adopción. Adopción. Eso nos da seguridad, firmeza de que todo está bajo el control de Dios, todo está bajo su control, no se le escapa a Dios absolutamente nada. Cuando alguien puede pensar que esto que está sucediendo está fuera del alcance de Dios, tiene otro Dios en su mente y en su corazón, tristemente. Y la cuarta evidencia es que el mismo Espíritu Santo nos da testimonio, y vuelvo y reitero, no es una voz por allá interior que nos dice, tú eres hijo de Dios. Porque recuerda que el corazón del hombre es engañoso. No, eso es a través de la iluminación, santificación, que se da visiblemente a través del fruto del Espíritu Santo. Porque recuerda que eso es interior y se plasma de forma exterior. ¿Cómo actúan los religiosos? Los religiosos son de forma exterior, porque interior están huecos, están vacíos. ¿Sí ves? En cambio, aquí es interior para demostrarlo de forma exterior. Bueno, muy bien, pasemos entonces al último punto. Y el último punto tiene que ver con los privilegios, y está en el versículo 17. Los privilegios, después de abordar las evidencias de que somos hijos de Dios, esas evidencias plasmadas por medio del Espíritu Santo, ahora vamos a mirar los privilegios, porque hay privilegios de estar en Cristo. Y vamos a leer el versículo 17, y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, entonces, vamos a mirar de este pasaje esos privilegios, pero lo primero que vamos a desarrollar es quién es el dueño de esa herencia, quién es el dueño de todo, quién es el dueño absolutamente de todo, pues es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el gran yo soy, el poderoso de Israel. Él es el dueño de todo. Y nosotros somos sus herederos. Gloria a Dios por ello, ¿no? ¿Por qué somos herederos? Porque tenemos al Espíritu Santo, gracias a la preciosa obra de Cristo en la cruz. Y mira esto muy importante. Cuando hablamos de herencia, inmediatamente pensamos en la herencia que nos pueden dejar nuestros padres, o aún una persona que se le ocurrió dejarnos una herencia. Pero las herencias del mundo, ¿qué ocurren con las herencias del mundo? Son temporales. Las herencias del mundo son temporales porque pasan de mano en mano. Eso ocurre con las herencias del mundo.
que son temporales. Pero la herencia de Dios es eterna. Mira qué gran diferencia. La herencia de Dios es eterna. ¿Qué quiere decir? Que no se acaba, que permanece para siempre. La herencia de Dios es eterna. Bueno, entonces ahí miramos quién es el dueño de todo. También miramos que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos herederos de ello y estamos hablando de una herencia eterna. No volátil, no del momento, sino algo que permanece para siempre. Ahora, cuando estamos hablando de esa herencia, estamos mirando al futuro. Estamos mirando al futuro. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Una vez más, Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Digamos lo siguiente, los creyentes estaremos un día en el gozo eterno. Gozo eterno. Un día estaremos allí. ¿Y esto qué implica? Que estaremos juntamente con Él, que nunca saldremos de su presencia, que veremos su gloria, que veremos su majestad, que veremos su grandeza. Mira esta herencia tan maravillosa, estar juntamente con Él. Llegará ese día y podremos experimentar su gloria, su majestad, su grandeza. ¡Qué herencia tan maravillosa! ¡Qué herencia que no es contaminada! Estar con Él en el gozo eterno. Por eso dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, si tú te das cuenta, este pasaje que hemos abordado hace un gran énfasis en la palabra hijos de Dios, porque hasta el momento el apóstol Pablo en esta carta no había hecho referencia a hijos. Y con el versículo 14, ¿son hijos de Dios? ¿Sí? Y nos está hablando de que hemos sido adoptados. Entonces ahora somos hijos, ¿no? El versículo 16, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, y si hijos. Entonces, la palabra nos está haciendo referencia de ser hijos de Dios, hijos de Él. Y entonces, ¿qué? Tenemos una herencia y somos coherederos con Cristo. Así que esto debe generar una gran alegría en el creyente, un gozo en el creyente. Porque no está pendiente de las cosas de este mundo, sino está pendiente de las cosas celestiales. Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? Una herencia celestial, una herencia eterna. Pero la última parte del versículo nos está diciendo algo muy interesante. La última parte del versículo 17. Así que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. He leído la segunda parte de Romanos 8:17. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este mundo vamos a padecer por Cristo. Así que ahí tenemos otra marca. Porque vuelvo y reitero, muchas personas dicen ser cristianas, pero son cristianos incógnitos. Nunca le muestran a los demás que viven para Cristo. Porque le da pena, porque le da miedo a que piense que está haciendo el ridículo, una cosa al otro. Pero mira, si estás pensando así, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Mira lo que dice Juan 15:18. Juan 15:18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí ves? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Pero como nosotros no somos del mundo, ¿no?
¿Sí? No somos del mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que por el nombre de Cristo somos ¿qué? Aborrecidos, que por el nombre de Cristo padecemos. Hoy en día muchas personas se guardan su cristianismo para que no les digan fanáticos. Y entonces, ¿qué? Cero persecución. Cero persecución. Vamos a mirar algunos ejemplos de esta parte del hemisferio, porque hay que tener presentes que en esta parte del hemisferio no hay grandes persecuciones como si en los países asiáticos y africanos, donde predomina la gente que profesa ser musulmana o el Islam, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿cómo nosotros vivimos persecución? Porque hay que mirarlo en esta parte del hemisferio. Por ejemplo, personas que pierden sus trabajos por ser cristianas. Se les obliga a trabajar en el día del Señor y ellos ¿qué prefieren? Dar un paso al costado. Prefieren dar un paso al costado. Pero entonces algunos dirán, no sea tan fanático. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Me está hablando de guardar el día del Señor porque es para Él, para su gloria. Tenemos un tiempo especial para Él porque en la semana estamos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo más una persona es perseguida? En las escuelas, en las universidades le hacen bullying, se burlan de él, se ríen de él. Mira, ahí va el cristianito, ay, ahí va ese cristianito. Se ríen, se burlan. Pero no, esa persona debe estar firme, firme. Ahora, otros casos más delicados de persecución fuera de este hemisferio, los países de Europa, de África y de Asia. Allá son perseguidos, tienen que esconderse cuando viene esa gran persecución, pero nuevamente van y comparten. Pero esa persecución, ¿en qué se traduce? Aún los apresan, pero más terrible, los matan, en pleno siglo XXI. Uno pensaría que esto es de siglos atrás. No, es que el corazón del hombre no ha cambiado. Es el mismo corazón cuando vemos allí en Génesis capítulo 5, capítulo 6. Es el mismo corazón del hombre. Y estamos en pleno siglo XXI, pero todavía mueren personas por decir que aman a Cristo. Aman a Cristo. Entonces, si eres heredero, ¿qué va a pasar en este mundo? Vas a sufrir rechazo. Pero recuerda, te espera la eternidad con Él. Recuérdalo muy bien, te espera la eternidad con Él. Pero mientras llega eso, mientras nos vamos a presentar con el Señor, pues ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir en este mundo es persecución, persecución. Entremos ya a la parte final. Bueno, como decía al principio de este mensaje, esta palabra te da herramientas para analizar tu vida espiritual. Esta palabra te da herramientas para analizar tu vida espiritual. No seas ligero, analiza tu andar en Cristo. Si ves que has vivido una vida de apariencias, clama a Cristo por salvación. Clama a Cristo por salvación. Si eres creyente, vive para el Señor, demuéstralo con obediencia, humildad y perseverancia. Porque por eso muchas personas que están en el mundo sacan conjeturas. Mire, él es cristiano, pero hace negocios que no van acorde con la palabra de Dios. Mira, él es cristiano y mira su vida, cómo anda. ¿Sí? A las personas es muy importante decirles, el cristiano comete fallas, comete errores, pero demuestra que humildad, reconoce sus pecados y persevera. Pero como lo decía anteriormente, ¿qué vemos en los cristianos? Antes, orgullo, soberbia. Hoy vemos a través de las redes sociales que saben más que Dios. Saben más que Dios. ¡Qué tristeza! Tantas personas que hablan con arrogancia, soberbia, que exponen en sus redes sociales, como no se puede salir, que saben más que Dios. ¿Y dónde está la humildad y la perseverancia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Sí? ¿Dónde está?
Por ello es muy importante analizarnos a través de la luz de la palabra, no a través de las palabras de un hombre, no, es a través de la luz de la palabra que somos expuestos para ver si realmente estamos caminando con el Señor. Y vuelvo y reitero, no te estoy hablando de perfección, no te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de un cristiano que lucha, un cristiano que tiene guerra contra el pecado, un cristiano que hace morir las obras de la carne, un cristiano que se arrepiente, un cristiano que persevera, un cristiano que camina en humildad, camina en humildad. La gente de afuera inmediatamente dice cristiano, piensa varias cosas. Cuando se dice que es cristiano, entonces dice, lo volvieron un borrego y lo están utilizando en la iglesia, solamente le piden plata y le da ya a un pastor. Si ves, qué tristeza por esos malos testimonios de aquellas personas que se dicen ser cristianas. Pero también vamos al extremo y entonces ya cuando se llega a una iglesia bíblica no se aporta, no se apoya, ¿sí? No se ayuda al necesitado, porque fácilmente vamos a los extremos. Fácilmente vamos a los extremos. Cuando una persona que está afuera se le dice que es cristiano, inmediatamente se está pensando en que es una persona que vive bajo un fariseísmo. ¿Sí ves? Pero aquí a través de la Escritura estamos viendo que un cristiano es una persona que es guiada por el Espíritu. No quiere decir que es perfecta, pero ama la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, desea ese alimento espiritual. Pero muchas personas entonces empiezan a decir, no, que la letra mata. Y entonces no leen la palabra y se dejan guiar aparentemente por sus emociones y dicen que ese es el Espíritu. Y el Espíritu de Dios me dice esto, se dejan guiar por sus emociones. Emociones del mundo, emociones carnales, y realmente no van a la palabra de Dios. Una vez más quiero reiterarte, si eres creyente, vive realmente para el Señor, demuéstralo, demuéstralo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Con la obediencia a la palabra de Dios. Y reitero, no te estoy hablando de perfección, pero una persona lee la palabra y sabe que tiene el Espíritu Santo, sabe que el Señor le va a ayudar y le va a guiar. Y lo va a hacer ¿qué? En humildad, porque sabe que todo lo que recibe de parte de Dios es por gracia, por gracia. O sea que toda jactancia queda en el piso, toda jactancia, porque lamentablemente hay algunas personas que dicen ser cristianas y se jactan de sus cosas. Pero además el cristiano va a tener caídas, pero se va a levantar y va a perseverar, va a perseverar. Con esto terminamos con este llamado. Y el llamado es a que a la luz de la palabra tú te examines tu andar. Porque qué hermoso es saber que eres hijo de Dios. Si eres hijo, eres heredero y coheredero, como lo dice la palabra, con Cristo. Y si no eres hijo, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Ve la inmundicia de tu pecado. Duélete de tu pecado. Clama a Cristo para que todos esos temores del mundo, el temor a la muerte, el temor a quedarte sin trabajo, salgan de tu vida realmente. Arrepiéntete y clama a Cristo por tu salvación. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.